¿Alguna vez has sentido que tu fe se agota? Que por más que clamas, el cielo parece estar en silencio. Ese tipo de silencio que duele, que pesa en el alma. Es como si tus oraciones rebotaran contra un techo invisible y cayeran al suelo sin respuesta. Quizás en este mismo momento estás atravesando una etapa así, donde parece que nada cambia, donde tu corazón se pregunta, ¿Dios me escucha? Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Hay una oración oculta en el libro de Job, una que Dios no puede ignorar. Una oración que brota no de la comodidad, sino del quebranto. Una súplica que no se grita desde el púlpito, sino que se susurra con lágrimas. Esa oración es una llave, y cuando la pronuncias desde lo profundo de tu dolor, activa un milagro, incluso en la peor desesperanza. Este no es un video más, no es una enseñanza más, es un encuentro divino, un momento separado por Dios para ti, especialmente si sientes que tu esperanza se está desvaneciendo. Porque es precisamente cuando todo parece perdido, cuando tu alma se siente vacía, que estás más cerca de un encuentro con el poder de Dios. ¿Recuerdas a Elías, el gran profeta, el hombre de fuego, el que oró y cayó fuego del cielo? Aún él llegó al punto de sentarse bajo un enebro y desear morir. Dijo, «Basta ya, Señor». Ana, la madre de Samuel, lloró con tal intensidad en el templo que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero no era borrachera, era dolor profundo, era un alma que gemía por dentro. Jesús mismo, el Hijo de Dios, gritó en la cruz, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No fue una frase casual, fue la expresión del alma humana en su momento más oscuro. Y sin embargo, después de esas oraciones desgarradoras, vino la respuesta. Elías recibió dirección y ángeles lo fortalecieron. Ana dio a luz al profeta más grande de su generación. Jesús resucitó con gloria y venció la muerte. Lo que tienen en común estos momentos es que todos ellos descubrieron un secreto. El desierto puede convertirse en un lugar de milagros. La desesperación puede ser el terreno más fértil para que Dios actúe. Si no cierras este video, descubrirás 3 claves espirituales que pueden revolucionar tu vida. Primero, conocerás la oración de 5 palabras que hizo llorar al ángel de David. En el Salmo 6:8, David clama desde lo más profundo de su aflicción. No es una oración larga, no es teológicamente elaborada, es cruda, sincera, quebrantada. Y esa oración movió el cielo. ¿Sabes cuál fue? Apártate de mí, todos los hacedores de iniquidad. Suena simple, pero cuando va acompañada de un corazón contrito, abre las puertas de la intervención divina. Segundo, descubrirás la razón por la cual tu desesperanza no es una señal de derrota, sino una señal profética. En Romanos 5:3-5, Pablo dice algo poderoso. Nos gloriamos en las tribulaciones porque producen paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Eso significa que lo que estás atravesando ahora no es el final. Es parte del proceso que Dios está usando para formarte y revelarte una gloria que aún no has imaginado. Tercero, aprenderás cómo transformar tu queja en un arma de guerra espiritual. El Salmo 42:5 dice, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?» Espera en Dios. Aquí el salmista se habla a sí mismo. No niega su dolor, no lo esconde, lo enfrenta, pero no se queda en la queja. La transforma en esperanza, en fe, en una declaración profética. Y tú también puedes hacerlo. Este es el momento de activar tu fe. No esperes sentir algo emocional para moverte. La fe no es una emoción, es una decisión. Comenta ahora mismo,
Dios tiene propósito. Escríbelo si sientes que esta palabra es para ti, porque cada comentario no es solo una participación más, es un acto espiritual, es un golpe directo al espíritu de derrota que quiere apagar tu fe. Cuando tú escribes con convicción que Dios tiene propósito, estás diciéndole al enemigo: no importa lo que vea, yo sé en quién he creído. ¿Estás suscrito a este canal? Si aún no has pulsado el botón rojo, quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cómo esperas que Dios te rescate del pozo si no das ni el paso más básico de compromiso? Suscribirte no es solo seguir un canal, es decirle al cielo: estoy listo para lo que viene. Estoy dispuesto a recibir más. Estoy conectado con la palabra. Los que no se suscriben se pierden algo que no se explica con lógica. Porque hay una unción especial que se libera en el minuto 12 de este video. Una unción de perseverancia. Una fuerza espiritual para seguir cuando todo dice que te detengas. Cada contenido que llega a este canal está empapado en oración. Nada es casual. Todo es dirigido por el Espíritu Santo. Y si estás aquí, si estás leyendo estas líneas hasta el final, es porque Dios está atrayéndote hacia una nueva temporada. Una temporada donde tu fe no dependerá de lo que sientas, sino de lo que creas. Donde tu esperanza no estará basada en tus circunstancias, sino en las promesas eternas del Padre. Esta es tu hora. Este es tu momento. No cierres tu corazón. No te vayas indiferente. Hay algo que Dios está a punto de hacer en ti. Solo necesitas responder con fe. Comenta, comparte, suscríbete y sobre todo, quédate en silencio unos segundos después de este mensaje. Porque ahí, en esa quietud, el Espíritu Santo quiere hablar contigo. ¿Alguna vez te has sentido tan roto, tan sin fuerzas, que ni siquiera sabes cómo orar? Tal vez ni siquiera te salen las palabras. Solo lágrimas, solo suspiros, solo un silencio pesado que parece gritar desde lo profundo de tu alma. Y te preguntas, ¿Dios escucha eso? Ese gemido sin forma, ese susurro que no tiene estructura ni teología. La respuesta es sí. El Salmo 34, 17, 18 declara algo que puede cambiar tu forma de ver la oración para siempre. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Este no es un versículo decorativo, es una declaración poderosa. Es un retrato de cómo responde Dios cuando alguien en desesperanza se atreve a clamar. El grito que Dios prefiere no es el más elocuente, es el más sincero. A menudo pensamos que para que Dios nos escuche, tenemos que usar palabras bonitas, frases bíblicas o repetir oraciones que suenan espirituales. Pero los momentos de verdadero poder ocurren cuando te quiebras delante de Él y solo dices: Señor, ayúdame, o ni siquiera eso. A veces solo caes de rodillas, lloras, y Dios traduce cada lágrima como una súplica completa. Mira la historia de Moisés en el Mar Rojo. Estaba acorralado. Detrás de él venía el ejército egipcio. Delante, un mar imposible de cruzar. El pueblo gritaba, se quejaba, y Moisés no supo qué hacer. En Éxodo 14:15, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esa oración de Moisés ni siquiera está escrita. No se registra ninguna frase exacta. Fue una angustia interna, una desesperación que no tuvo forma de oración tradicional. Pero Dios la escuchó. O piensa en la mujer del flujo de sangre en Marcos 5. Ella no pidió una cita, no gritó, no hizo una oración pública, solo pensó dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Y actuó. Tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo, dijo: alguien me ha tocado. Aunque la multitud lo apretaba, él sintió una fe genuina en medio del caos.
Eso es lo que Dios prefiere. Un clamor que sale del alma. Una oración que no depende de la forma, sino del corazón. Tal vez hoy tú estás como Moisés, confundido, sin saber qué hacer, o como la mujer con flujo de sangre, avergonzado, cansado, pero con una última chispa de esperanza. Y quizás te sientes indigno, sin fe, lleno de dudas, y aún así puedes orar. No tienes que esperar a estar bien para acercarte a Dios. Dios no espera perfección. Él responde al quebranto. Tal vez tu oración hoy no suene así: Padre Celestial, te doy gracias por tu gracia inagotable. No, tal vez tu oración sea solo: Señor, estoy quebrantado, no tengo fe, pero te entrego mi incredulidad. Y eso es suficiente. Porque el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo notas? Dios no desprecia, no rechaza, no ignora al que se presenta sin fuerzas, sin méritos, solo con un corazón roto. Pero ahora quiero advertirte de algo. Hay una oración peligrosa que muchos hacen sin saberlo. Una oración que suena inocente, pero que es profundamente reveladora. Es cuando decimos con ligereza: Dios, haz lo que quieras conmigo. Suena bonita, suena espiritual, pero si lo dices sin entender lo que implica, puedes terminar frustrado. ¿Por qué? Porque esa oración abre la puerta a un trato profundo, a un proceso, a una poda dolorosa pero necesaria. Cuando tú le dices a Dios: haz lo que quieras conmigo, Él lo toma en serio. Y a veces eso significa quitar cosas, personas, hábitos, ideas, hasta que tu alma sea moldeada según su voluntad. Por eso, antes de hacer esa oración, examina tu corazón. ¿Estás dispuesto a soltar todo? ¿Estás preparado para que Dios rompa lo que tú has construido? ¿Estás listo para perder, para ganar? Dios responde al clamor sincero, pero también prueba la autenticidad de nuestras palabras. No digas con la boca lo que tu corazón no está listo para sostener. Ahora bien, si tú puedes decir con sinceridad: Dios, haz lo que quieras conmigo, entonces prepárate. Porque esa es la clase de entrega que activa un mover sobrenatural. Esa es la rendición que abre los cielos. Esa es la llave que desbloquea la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer dos cosas muy simples, pero poderosas. 1. Comenta esta frase con fe: Dios, prefiero tu voluntad que mi comodidad. No porque sea fácil, sino porque es verdadera. Esa frase no es solo una oración, es una declaración espiritual, una rendición. Y cada vez que la pronuncias, estás diciendo: Señor, aunque no entienda, confío, aunque duela, obedezco. 2. Haz silencio por 30 segundos. Después de leer esto, no te vayas corriendo. Quédate quieto, no ores, no pongas música. Solo respira y escucha. Porque puede ser que el Espíritu Santo quiera hablarte justo ahora, no con estruendo, sino como un susurro, como un pensamiento que no es tuyo, como una paz repentina que llena la habitación. Recuerda, el grito que Dios prefiere no es el más fuerte ni el más elaborado, es el más verdadero. Y tú, incluso con tu corazón quebrado, incluso con tus dudas, puedes clamar hoy, y Él te oirá, porque Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo: no estás solo. Hay un propósito en tu dolor, y una respuesta está en camino. ¿Sabías que algunas oraciones, aunque sinceras, pueden atraer más pruebas en vez de traer descanso? Suena duro, pero es una realidad espiritual que muchos ignoran. Y no lo digo para condenarte, sino para abrirte los ojos a un principio que está escondido en el libro de Job. Job fue un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Dios mismo lo llamó perfecto. Job 1:8.
Pero incluso este hombre ejemplar tuvo un momento de quiebre, un momento en el que su dolor fue tan insoportable que maldijo el día en que nació. Job 3:1-3 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Esta no fue una queja ligera, fue una oración emocional, desesperada, un grito del alma. Pero a pesar de ser entendible desde el punto de vista humano, esa oración no trajo consuelo, sino que extendió su proceso. Desde ese capítulo, Job entró en una discusión de 39 capítulos con sus amigos, con su alma y hasta con Dios mismo. Pasaron 42 capítulos hasta que finalmente fue restaurado. Y si te dijera que tú y yo hemos orado muchas veces como Job, sin saber que esas palabras estaban prolongando nuestra temporada de sufrimiento. La oración que atrae más pruebas no es aquella en la que derramamos el alma con sinceridad, sino aquella en la que eliminamos a Dios de la ecuación. Cuando decimos frases como: ya no puedo más, esto no tiene sentido, me rindo, no hay salida. Estas expresiones, aunque nacen de un lugar real de dolor, se convierten en trampas espirituales cuando no van acompañadas de una declaración de fe. El error de Job no fue llorar, no fue estar triste. El error fue olvidar el carácter de Dios en medio del lamento. Por eso te doy esta verdad que puede cambiar tu vida. Decir no puedo más no es pecado, siempre y cuando le sigas con pero tú sí puedes, Señor. Mira Marcos 9:24. Un padre lleva a su hijo poseído por un espíritu mudo a Jesús. Jesús le pregunta si cree y él responde: creo, ayuda mi incredulidad. Esa frase es una joya espiritual. No es perfecta, no es teológica, pero es honesta y humilde. El padre no ocultó su lucha, pero tampoco la convirtió en una queja sin esperanza. Él reconoció su debilidad, pero miró hacia la fuerza de Cristo. Eso es lo que Dios honra. Muchos creyentes hoy oran como Job en su capítulo 3, pero se olvidan del capítulo 42, donde Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó entre el capítulo 3 y el 42? Job aprendió a orar diferente. Pasó de maldecir su dolor a reconocer que incluso en el sufrimiento Dios estaba obrando. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Qué estás orando en tus momentos más oscuros? ¿Tus oraciones son como las de Job al inicio o como las de Jesús en Getsemaní? Porque si alguien entendió cómo orar en medio del dolor, fue Jesús. En Getsemaní, él no ocultó su angustia. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mateo 26:38. Y en esa agonía oró 3 veces al Padre con una frase que cambió el rumbo de la humanidad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Lo ves? Jesús no ignoró su dolor, lo expresó, pero no lo convirtió en una queja sin salida. Lo transformó en una declaración de rendición, confianza y obediencia. Esa es la diferencia entre una oración que prolonga el proceso y una que abre la puerta al propósito. La solución bíblica que hoy te entrego es esta: transforma la queja en declaración. No se trata de negar el dolor, se trata de reconocerlo y declarar algo mayor. Di con tus labios: este dolor es real, pero tu poder es mayor. Me siento débil, pero tu gracia me sostiene. No entiendo nada, pero tú no te has equivocado nunca. Cuando oras así, activas algo que llamo la fe resistente. Esa fe que no niega la tormenta, pero tampoco se ahoga en ella. Esa fe que le grita al cielo: estoy en crisis, pero sigo creyendo que tú reinas. Y quiero que hoy hagas un ejercicio profético.
Toma la queja que más has repetido últimamente, esa frase que dices cuando estás agotado, y transfórmala en una declaración de fe. Por ejemplo, estoy solo se convierte en, pero tú has prometido no dejarme. Esto nunca va a cambiar. Se convierte en, pero tú haces nuevas todas las cosas. Estoy cansado de luchar, se convierte en, pero tú peleas mis batallas. No ignores tu emoción, pero tampoco le des el trono. Dale el trono a Dios. Ahora, si llegaste hasta aquí, es porque esta palabra era para ti. Es posible que estés en el capítulo 3 de tu historia como Job, pero Dios ya vio el capítulo 42, y para llegar allá necesitas cambiar tu oración. No digas más, ya no puedo, sin añadir, pero tú sí puedes. No digas, estoy perdido, sin añadir, pero tú eres mi guía. No digas, no hay salida, sin declarar, tú eres mi camino. Recuerda, el clamor sincero es poderoso, pero la queja sin fe solo atrae más oscuridad. Hoy decide que tu boca será una fuente de luz en medio de la noche. Hazlo ahora. Declara con fe, Dios, este dolor es fuerte, pero tu fidelidad es mayor. Y si puedes, comenta esta frase para sellar esta enseñanza. Transformo mi queja en declaración. Cada palabra es un acto profético. Cada comentario es una espada en tu mano. No estás orando solo. El cielo te está oyendo. ¿Has pasado alguna vez por un momento en el que tu alma estaba tan cargada que no podías ni hablar? ¿Te has sentido como si estuvieras al borde de algo? Una pérdida, una traición, un cambio radical, ¿y no sabes cómo enfrentarlo? Si tu respuesta es sí, entonces hoy estás a punto de descubrir un secreto escondido en el huerto de Getsemaní. Este no es un texto común. Este no es un momento cualquiera en la vida de Jesús. Getsemaní no fue un lugar de enseñanza ni de milagros. Fue un lugar de agonía, de presión espiritual. Fue el escenario donde el Hijo de Dios nos mostró con su propia sangre cómo orar cuando la vida se vuelve insoportable. Mateo 26, 38, 39 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, en solo 2 versículos, Jesús nos revela 3 pasos para vencer la angustia. 3 llaves espirituales que no solo lo sostuvieron en su noche más oscura, sino que pueden sostenerte a ti también. 1. Reconoció su dolor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. El primer paso no fue predicar, ni declarar victoria, ni repetir versículos. El primer paso fue admitir la verdad emocional. Jesús, el Hijo de Dios, no escondió su tristeza, no la disfrazó, no la cubrió con frases religiosas. Dijo, estoy muy triste hasta la muerte. En una cultura donde muchos enseñan que tener fe es no mostrar debilidad, Jesús nos enseña lo contrario. La fe genuina comienza cuando dejamos de fingir, cuando le dices a Dios exactamente cómo estás, sin filtros, sin adornos, sin máscaras. ¿Sabes por qué muchas personas nunca vencen la ansiedad espiritual? Porque oran con un disfraz. Usan palabras aprendidas, fórmulas religiosas, pero no derraman el corazón. Y Dios no puede sanar lo que no se expone. Jesús no tuvo miedo de decir, me duele. Tú tampoco deberías tenerlo. En 2, involucró a otros. Velad conmigo. Jesús, en su peor momento, pidió compañía. El Salvador del mundo pidió apoyo humano. Esto nos revela algo profundo. La sanidad no ocurre en aislamiento. Muchos creyentes fracasan espiritualmente, no porque no tengan fe, sino porque intentan batallar solos. Jesús pudo haber ido solo al monte,
pero llevó a Pedro, Juan y Jacobo. No porque ellos fueran perfectos, de hecho se quedaron dormidos, sino porque Jesús entendía el poder de la compañía espiritual. ¿Tienes a alguien que vele contigo? ¿Tienes hermanos o hermanas en la fe a quienes puedas decirles, estoy mal, ora conmigo? Si no los tienes, pídele a Dios que los traiga, porque en los momentos de crisis el enemigo busca aislarte para destruirte. Pero cuando 2 o 3 se unen en el nombre del Señor, hay cobertura, hay consuelo, hay fuerza. No se trata de exponer tu dolor a cualquiera, sino de abrir el corazón con aquellos que saben orar, que saben escuchar, que saben sostenerte en silencio si hace falta. 3. Se rindió al Padre. No se haga mi voluntad. Este es el momento clave. Jesús nos lleva al núcleo de la oración eficaz en tiempos de angustia, la rendición total. No fue una oración rápida, no fue una oración mecánica, fue un gemido del alma. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no negó su deseo. No dijo, esto no me afecta. Él expresó su anhelo. Si es posible, evita este sufrimiento. Pero luego dio el paso que lo hizo invencible. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí es donde muchos se detienen. Oran para que Dios cambie las circunstancias, pero no oran para que Dios los transforme en medio de ellas. Oran para que la copa pase, pero no oran para que se haga la voluntad del cielo. La oración más poderosa no es la que exige, es la que se entrega. La oración que doblega al infierno no es la que grita más fuerte, sino la que se somete más profundo. Dios no te pide que finjas fortaleza, sino que dependas de la suya. Getsemaní nos enseña que está bien llorar, está bien pedir ayuda, está bien tener miedo, pero lo que no está bien es quedarte allí. Lo que Dios quiere es que en medio del quebranto te rindas, porque cuando te rindes, la angustia pierde poder. Cuando te rindes, el cielo comienza a actuar, y aunque no veas la solución inmediata, habrás activado el proceso que te llevará al propósito. Ahora bien, ¿sabes lo que ocurrió justo después de esta oración? Lucas 22:43 nos da un detalle que Mateo no menciona. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Lo ves? La rendición atrae refuerzos del cielo. Jesús estaba tan débil, tan angustiado, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero no se rindió al miedo, se rindió al Padre. Y en ese acto, Dios envió ayuda sobrenatural. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tal vez estás en tu propio Getsemaní. Tal vez la copa que tienes frente a ti es amarga. El diagnóstico, la traición, la pérdida, la incertidumbre. Estás a punto de decir, no puedo más. Pero antes de que esa frase salga de tu boca, haz una pausa, mira al cielo y di, Padre, no entiendo esto, pero me rindo a ti. Hazlo, ahora mismo. Y si puedes, comenta esta frase profética. Yo también me rindo en mi Getsemaní. Cada palabra escrita es un acto de fe. Cada comentario rompe una cadena. No estás solo, el cielo te está oyendo. Y así como en Getsemaní descendió un ángel, así mismo llegará la fuerza que hoy necesitas. Hay momentos en la vida del creyente donde todo parece oscurecerse, donde no hay salida lógica, no hay esperanza visible, y el alma se hunde en un silencio que duele. Son esos días en los que incluso orar parece inútil, donde las lágrimas reemplazan las palabras y donde cada versículo leído parece lejano, frío, inalcanzable. Pero en la Biblia hay un salmo que se atreve a ponerle nombre a ese lugar. Salmo 88. Este salmo es conocido por ser el más oscuro de todos. A diferencia de otros que comienzan con lamento, pero terminan con esperanza, este termina en silencio y tinieblas. El versículo final, Salmo 88:18, dice, Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos son tinieblas.
No hay un pero confiaré en ti como en el Salmo 13. No hay un y me sacó del pozo como en el Salmo 40. No hay victoria al final, solo tinieblas, oscuridad, soledad. Y sin embargo, este salmo fue incluido en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú y yo pasaríamos por noches como esas. Porque la Biblia no es un libro que esconde el dolor humano, sino un espejo que lo refleja con precisión para luego mostrarte la salida. Ahora, presta atención al detalle que muchos pasan por alto. Aunque el Salmo es oscuro de principio a fin, su título hebreo, que aparece en algunas versiones bíblicas, contiene una palabra clave: cántico. Salmo para los hijos de Coré. Al músico principal, puedes creerlo, un cántico. ¿Cómo puede este desgarrador lamento ser considerado un cántico? Aquí está el secreto. Cuando no tengas fuerzas para creer, canta. Cuando la oración se seca, cuando la fe tambalea, cuando la mente está confusa, el canto se convierte en una herramienta profética. Una herramienta que atraviesa la lógica y se conecta directamente con el espíritu. Porque el canto, aunque el alma esté rota, es una declaración al mundo invisible de que no te vas a rendir. Esto no es teoría, es revelación vivida. La alabanza rompe cadenas. Hechos 16, 25, 26 nos cuenta algo asombroso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas no estaban celebrando un milagro, no estaban viendo la gloria, estaban encarcelados, golpeados y sangrando. Humanamente hablando, no había nada por lo cual cantar, y sin embargo, lo hicieron. Y ese canto, en medio de la oscuridad, provocó un terremoto. No solo los liberó a ellos, sino también a los que los rodeaban. ¿Lo ves? Cuando tú decides cantar en medio de tu noche más oscura, Dios no solo se mueve por ti, sino por los que están a tu alrededor. Muchos de los que hoy te miran quizá no creen, quizá están cayendo. Pero si tú cantas, si tú permaneces, si tú te mantienes conectado al cielo en medio de la prueba, Dios romperá cadenas que ni siquiera ves. El Salmo 88 no tiene resolución, pero su existencia misma es una profecía, porque aunque no termina con luz, fue escrito para ser cantado. Y eso nos dice que incluso cuando la luz no ha llegado todavía, el canto prepara el terreno para que llegue. El secreto de la mujer sirofenicia. Y justo cuando crees que la oscuridad va a ganar, aparece otro personaje bíblico que te enseñará algo crucial: insistir cuando todo parece cerrado. En Mateo 15, 21, 28, una mujer cananea, extranjera, sin derechos religiosos, se acerca a Jesús gritando por ayuda. Su hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué hace Jesús? Pero Jesús no le respondió palabra. Silencio, ignorancia aparente, rechazo. Los discípulos incluso le piden a Jesús que la despida. Y cuando finalmente Él le habla, le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer no se rinde, no se ofende, no se va. Ella responde: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús se asombra y la bendice, y su hija es sanada en ese mismo instante. ¿Qué hizo esta mujer? No dejó de insistir. Aunque todo parecía cerrado, aunque Jesús no respondió de inmediato, aunque fue rechazada, su fe la sostuvo. Y fue esa fe, esa perseverancia, ese no voy a soltarme, lo que provocó el milagro. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Esta mujer no pidió sanidad directamente, pidió atención. Solo quería que Jesús la escuchara, porque sabía que si Él la escuchaba, algo iba a cambiar.
Y tú, que estás leyendo esto, necesitas hacer lo mismo. Quizá no ves el milagro todavía. Quizá todo está en tinieblas. Quizá como en el Salmo 88, sientes que no hay salida. Pero aún así, canta. Aún así, clama. Aún así, persiste. Y si no sabes qué decir, repite esta oración. Señor, no tengo fuerzas, pero como Pablo y Silas, voy a alabarte en medio de mi cárcel. Como la mujer sirofenicia, voy a insistir aunque parezcas en silencio. Y como el salmista en el capítulo 88, cantaré aunque mis conocidos sean solo tinieblas. Dios no es indiferente a tus lágrimas. Él guarda cada una de ellas en su redoma. Y si hoy decides alabar desde el fondo del pozo, no pasará mucho tiempo antes de que llegue el terremoto espiritual que abrirá tus puertas. Comenta ahora mismo, cantaré aunque esté en tinieblas. Cada palabra escrita aquí es un acto de guerra espiritual. Cada comentario es un golpe contra la oscuridad. Y si compartes esta palabra, estarás llevando una lámpara a alguien más que camina en sombra. Hay oraciones que conmueven el cielo. Hay oraciones que mueven montañas. Pero también hay una oración, una actitud de fe, que a simple vista parece molestar a Dios. Y sin embargo, Él termina respondiéndola con poder. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30, encontramos una historia que desafía toda lógica religiosa, que pone a prueba nuestro entendimiento de la fe y que revela un secreto espiritual que puede cambiar tu vida hoy mismo. Jesús está en territorio gentil. Una mujer sirofenicia, es decir, extranjera, sin pertenecer al pueblo de Israel, se acerca a él con una súplica desgarradora. Su hija está poseída por un espíritu inmundo. Su clamor es urgente, valiente, desesperado. La mujer no pide para sí misma, pide por su hija. Pero Jesús, en un giro que nos incomoda, le responde algo que a simple vista parece cruel. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7:27. Imagínalo. Estás clamando con el corazón roto, rogando por tu hija, y la respuesta que recibes es que tú eres como un perro, y el milagro no es para ti. Muchos se habrían ofendido. Muchos habrían dado media vuelta. Muchos habrían dicho, si así es Dios, no quiero nada con él. Pero esta mujer no se ofende. Esta mujer entiende algo que muchos aún no comprenden. Ella responde, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Beto 28. Y ahí ocurre el milagro. Jesús se detiene, la honra y le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Punto 29. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Esta mujer mostró una fe que incomoda, pero que también activa el poder de Dios, la fe que no se rinde. Esta historia no nos muestra a un Dios cruel, nos muestra a un Dios que pone a prueba el corazón, que quiere revelar hasta dónde llega tu fe. No porque necesite pruebas para saberlo, Él lo sabe todo, sino porque tú necesitas descubrir el poder de la fe persistente. Esta mujer no fue rechazada, fue empujada para que diera un paso más. Fue probada como se prueba el oro en el fuego, y su fe no se quebró, no se ofendió, no se detuvo, se aferró. Y aquí está el principio espiritual. La fe que persiste, aunque el cielo parezca cerrado, es la que termina recibiendo. Jesús no la llamó perra por desprecio. En el idioma original griego, la palabra usada no es perra salvaje, sino un diminutivo, perrito de casa. Era una prueba, una figura, un momento clave, y ella lo entendió. Ella dijo, está bien, no soy digna, no soy parte de los hijos, pero aún una migaja de tu poder es suficiente para sanar a mi hija. ¡Qué revelación! Ella no pidió el pan entero, no pidió una cena completa, solo una migaja.
porque entendía que una sola gota del poder de Dios puede deshacer siglos de opresión. ¿Y tú? ¿Tienes esa fe? ¿O tienes una fe que se ofende fácilmente? El veneno emocional que te aleja del milagro. Aquí es donde debemos detenernos y hablar de algo serio. Muchos creyentes hoy en día se ofenden con Dios, porque no respondió cuando esperaban, porque no les dio lo que pedían, porque alguien en la iglesia los decepcionó, porque sienten que el cielo guarda silencio. Y esa ofensa es un veneno emocional, un veneno que paraliza, que enfría la fe, que apaga la oración, que bloquea la visión. La mujer sirofenicia pudo haberse ofendido, pero eligió clamar más fuerte. Y ese es el secreto de esta enseñanza. La fe verdadera no depende de emociones, sino de convicciones. Hay momentos donde no vas a sentir a Dios, donde la oración parecerá sin respuesta, donde tu carne gritará, basta, no puedo, más. Pero si en ese momento eliges decir, Señor, aunque me digas que no, yo seguiré clamando, entonces te estás posicionando para ver un milagro. Fe humilde, fe violenta. Jesús dijo en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? No habla de violencia física, habla de determinación espiritual, de una fe que no pide permiso, que no se acomoda, que no se rinde al primer silencio, que empuja, que insiste. La mujer sirofenicia fue violenta en su fe, no en agresividad, sino en constancia, no en arrogancia, sino en humildad. Y esa combinación, humildad con persistencia, es explosiva en el mundo espiritual. La invitación de hoy, tú que estás leyendo esto, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Estás orando por un hijo que no cambia? ¿Por un matrimonio que se desmorona? ¿Por una salud que no mejora? ¿Por una promesa que se retrasa? Y quizá has comenzado a pensar que Dios ya no te escucha, que tu milagro no vendrá, que el cielo está ocupado con otros más dignos. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, la fe que molesta a Dios es la fe que Él termina recompensando. No porque se moleste como un ser humano, sino porque esa fe lo provoca, lo activa, lo conmueve. Así que declara ahora, Señor, aunque me digas que no, yo seguiré clamando. Aunque todo parezca cerrado, aunque no entienda tus caminos, no me voy a soltar de ti. Y si lo crees, escríbelo en los comentarios. Mi fe no se rinde. Comparte esta palabra con alguien que esté a punto de rendirse. Tú podrías ser la voz que lo regrese al lugar del milagro. Hay emociones que parecen inofensivas, incluso justificadas. El dolor, la tristeza, la frustración. Todos las sentimos en algún momento. Pero hay una emoción que se disfraza de sinceridad, que se esconde detrás del yo tengo razón o del nadie me comprende y termina destruyendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Esa emoción es la autocompasión. En el libro de Jonás, capítulo 4, versículos 3 y 4, encontramos una escena profundamente reveladora. Jonás acaba de ver algo glorioso. La ciudad de Nínive, una de las más corruptas y violentas de su tiempo, se ha arrepentido. Dios ha tenido misericordia, ha perdonado, no destruirá la ciudad. Pero Jonás no está feliz, no celebra la salvación de miles, no se regocija en el poder del arrepentimiento. En lugar de eso, Jonás dice, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás 4:3. Y Dios le responde con una pregunta que traspasa el alma. ¿Haces tú bien en enojarte? Bepo 4. Esa pregunta no era solo para Jonás, es para ti, es para mí, es para todo creyente que alguna vez ha sentido que el dolor justifica encerrarse en sí mismo, apagarse, rendirse o incluso rebelarse contra el plan divino. La autocompasión es peligrosa porque nos vuelve ciegos.
Jonás no podía ver el milagro frente a él porque estaba demasiado enfocado en lo que él sentía. No estaba pensando en la misericordia de Dios, ni en las vidas salvadas. Solo pensaba en sí mismo. La autocompasión te hace el protagonista de una historia que no trata sobre ti. Es el acto de colocarte en el centro, incluso cuando Dios está haciendo algo mucho más grande a tu alrededor. Y lo más alarmante es esto: puedes estar en medio de un avivamiento y aún así estar resentido. Así estaba Jonás, y así estamos muchos hoy. Señales de alerta. Hay frases que parecen sinceras, pero que en realidad son señales de que estás cayendo en la trampa del victimismo. Por ejemplo, nadie me entiende. Todo me pasa a mí. Siempre. Soy yo el que da, pero nadie me da nada. No valgo la pena. Dios bendice a otros, pero a mí no. Cada vez que repites estas frases, estás alimentando al espíritu de autocompasión. Y ese espíritu tiene un objetivo: hacerte olvidar quién eres en Cristo. La autocompasión no es humildad, es una forma distorsionada de orgullo. Es decir, mis sentimientos están por encima de la verdad de Dios. Jonás lo hizo. En lugar de regocijarse, quiso morir. En lugar de adorar, se quejó. En lugar de alabar la misericordia, se enfureció porque su predicción de destrucción no se cumplió. Cuando te aferras a la autocompasión, comienzas a pensar que Dios te ha fallado, que la vida te debe algo, que las cosas no tienen sentido. Y en ese estado puedes perder años valiosos del propósito que Dios ha diseñado para ti. El antídoto: propósito redentor. La buena noticia es que hay un antídoto, y está claramente revelado en las Escrituras. El apóstol Pablo lo expresó de esta forma: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:4. ¿Lo ves? Tu dolor tiene propósito. Tu proceso no es en vano. Dios no te está destruyendo, te está entrenando, está formando en ti una compasión profunda, una fe genuina, una autoridad espiritual que no se compra con palabras, sino con lágrimas y con lucha. Por eso hoy puedes declarar con convicción: esta prueba me está preparando para consolar a otros. Ya no repitas: nadie me entiende. Mejor di: Dios me entiende y está forjando en mí un testimonio que levantará a otros. La restauración comienza con una decisión. Dios no reprendió a Jonás con gritos, no lo humilló, solo le hizo una pregunta: ¿haces bien en enojarte? Esa es la misericordia de Dios. Él nos confronta, pero siempre para restaurar. Dios no quiere que te quedes en el valle de la autocompasión. Quiere levantarte, quiere mostrarte que no eres un accidente, que tu proceso no es castigo, que tu dolor tiene voz profética. Hoy puedes decidir cambiar tu narrativa. Puedes transformar tu queja en clamor, tu enojo en oración, tu tristeza en adoración. Puedes decirle al Señor: Padre, reconozco que me he encerrado en mi propio dolor, que he alimentado pensamientos de victimismo, que he creído que nadie me comprende. Pero hoy entiendo que tú me comprendes más que nadie, que estás usando esta temporada para formarme, para que un día, cuando alguien esté cayendo, yo tenga las palabras y el consuelo exacto, porque tú me consolaste primero. Y si haces esa oración desde el corazón, algo comenzará a romperse. Una palabra final. La autocompasión puede parecer un refugio seguro, pero es una cárcel disfrazada. Una cárcel donde las puertas están abiertas, pero tú decides no salir. Hoy, en el nombre de Jesús, sal de esa cárcel. No eres una víctima, eres un hijo de Dios. No estás olvidado, estás en proceso, no estás solo, estás acompañado por el Consolador, el Espíritu Santo.
Y si sientes que esta palabra te ha hablado directo al corazón, escribe en los comentarios: Dios me está preparando para consolar a otros. Compártelo con alguien que esté atrapado en pensamientos de soledad o frustración. Tú puedes ser la llave que lo libere. Existen momentos en la vida en los que el alma se siente tan pesada que orar parece imposible. No hay palabras, solo un nudo en el pecho, un silencio en el espíritu, un vacío que parece no tener fin. Es en esos momentos cuando Dios no te pide que seas fuerte, sino que te rindas. Sí, has leído bien, que te rindas. Pero no se trata de una rendición pasiva. Se trata de una entrega sagrada, deliberada, que libera el corazón de cargas que nunca debiste llevar solo. Es en ese tipo de oración donde Dios se manifiesta con poder. La oración que nace del quebranto, la oración que no pide explicaciones sino consuelo. Esa oración, según el libro de Lamentaciones, tiene 3 dimensiones: memoria, presente y futuro. Veamos juntos cómo la palabra nos guía a través de la oración de las 3 rendiciones. Primera rendición: rinde tu memoria. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, de la ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Lamentaciones 3, 19, 20. El primer paso para orar desde lo profundo es no negar el pasado. Dios no te llama a fingir que no sufriste. No te pide que borres lo que viviste, sino que lo traigas ante Él. Muchas veces nuestra vida espiritual se estanca porque no hemos entregado nuestras memorias. Guardamos heridas antiguas como si fueran tesoros escondidos. Repasamos conversaciones dolorosas, traiciones, fracasos, como si hacerlo nos diera identidad. Pero el Espíritu Santo hoy te dice: entrégame eso también. Cuando rindes tu memoria, dejas de permitir que tu historia sea tu carcelero. Le entregas al Padre cada episodio de dolor, no para olvidarlo, sino para sanarlo. Porque una memoria redimida se convierte en testimonio, y un testimonio tiene el poder de liberar a otros. Dile hoy al Señor: Padre, tú conoces cada herida que he vivido, cada palabra que me lastimó, cada puerta que se cerró, cada traición que sufrí. Hoy no lo escondo más, lo saco a la luz. No quiero cargarlo solo. Te rindo mi memoria, transforma mis recuerdos en propósito. Segunda rendición: rinde tu presente. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Lamentaciones 3:21. Aquí ocurre un giro radical. Después de recordar el dolor, el profeta dice: pero esto recapacitaré. La cintas palabra clave es recapacitaré. Es una decisión interna, no es emocional, es una postura del espíritu. Aunque todo a mi alrededor grite fracaso, yo elijo pensar diferente. Yo elijo esperar en Dios. Esto no es negación, es fe activa. Es cuando decides que tu presente no será determinado por lo que sientes, sino por lo que sabes, que Dios sigue siendo fiel. Rendir el presente es decirle al Señor: quizás hoy estoy en ruinas, pero tú eres mi esperanza. Aunque mis emociones estén desordenadas, mi fe sigue anclada en ti. Muchos cristianos oran por el futuro, pero no saben qué hacer con el hoy. Se sienten paralizados, atrapados en una rutina de ansiedad y temor. Pero Dios no trabaja solo con promesas futuras. Él también quiere intervenir en tu ahora. Al rendirle tu presente a Dios, le estás diciendo: no entiendo todo lo que pasa, pero no viviré por vista, viviré por fe. Te entrego mi hoy, mi caos, mi rutina, mi confusión. Haz tu obra en este momento. Tercera rendición: rinde tu futuro. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Lamentaciones 3:25. Aquí llegamos al clímax de esta oración.
Después de mirar al pasado, después de tomar control del presente con una decisión de fe, ahora el profeta mira hacia el futuro. La clave está en la palabra esperar. En hebreo, este verbo implica más que simplemente aguardar. Significa esperar con expectativa, con confianza, con preparación interior. Cuando rindes tu futuro, renuncias a la necesidad de controlar, y eso es profundamente liberador. La ansiedad muchas veces nace de querer preverlo todo. ¿Cómo vendrá la provisión? ¿Cómo se resolverá ese problema? ¿Cuándo llegará la respuesta? Pero el profeta declara: bueno es Jehová para los que esperan en Él. Esperar en Dios no es inactividad, es confiar en su soberanía. Es saber que, aunque tú no sepas qué vendrá mañana, Él ya está ahí. Dile hoy: Señor, dejo de luchar con lo que no entiendo, rindo mi futuro. Tú tienes planes de bien, no de mal. Hoy elijo creer que veré tu bondad en mi vida. Aunque no vea la salida, tú ya estás obrando. Una promesa profética. Y ahora, escucha esto con atención. Si oras esto, en 7 días verás la mano de Dios moverse. Esto no es magia, es una palabra de fe, porque cuando el corazón se rinde en estas 3 áreas, memoria, presente y futuro, se abren los cielos, se rompen ciclos. Dios honra la rendición auténtica. Él resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Si hoy haces esta oración con sinceridad, el cielo responderá, quizás no de la manera que esperas, pero Dios te mostrará que Él sigue siendo tu porción, que no estás solo, que lo que parecía el final era solo el comienzo. Una oración para ti. Ora así: Padre amado, hoy vengo a ti con todo mi ser. No quiero seguir viviendo cargando lo que solo tú puedes sostener. Te rindo mi memoria, cada herida, cada fracaso, cada decepción. Te rindo mi presente, mis emociones, mis decisiones, mis dudas. Y te rindo mi futuro, mis planes, mis miedos, mis anhelos. Haz tu voluntad en mí. Yo espero en ti con fe, con expectativa, y sé que veré tu mano en estos días. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra te tocó, declara en los comentarios: hoy rindo todo, espero en ti, Señor. Comparte este mensaje con alguien que necesita soltar el control y confiar. Tú podrías ser la voz que le recuerde que Dios todavía tiene el control. La señal de que tu oración fue oída. Isaías 65:24. Muchos se preguntan: ¿está Dios escuchando mis oraciones? ¿Está respondiendo realmente? Es una duda que surge con frecuencia en el corazón de los creyentes, especialmente cuando las respuestas no llegan de inmediato. Pero la verdad es que Dios ya está trabajando incluso antes de que nosotros clamemos. Isaías 65:24 nos da una promesa poderosa: antes que clamen, responderé yo. Es una verdad que debemos asimilar profundamente. Antes de que nuestras palabras lleguen al cielo, Dios ya está obrando en favor nuestro. No importa si la respuesta es inmediata o si parece demorar, Dios está siempre en movimiento, respondiendo a cada clamor. ¿Sabías que hay señales claras de que tu oración ya ha sido escuchada? En este tiempo de espera, hay formas en que Dios empieza a manifestar su acción y tú puedes estar alerta a estas señales. Dios está trabajando, señales de respuesta. 1. Sueños reveladores. A menudo cuando oramos y buscamos respuestas, es fácil pensar que Dios no está hablando. Pero en muchas ocasiones, Él nos habla a través de nuestros sueños. La Biblia nos dice que Dios se comunica con sus hijos de diversas maneras, y una de ellas es mediante los sueños. En el Antiguo Testamento, Dios usó los sueños para guiar, corregir y revelar su voluntad. Desde José, quien interpretó sueños, hasta los profetas que recibieron visiones en la noche, los sueños siguen siendo una vía poderosa de comunicación divina.
Si has estado orando por algo específico y, de repente, te encuentras con un sueño revelador, no lo ignores. Puede ser una señal de que Dios está respondiendo antes de que siquiera lo hayas pedido. La respuesta puede no llegar de inmediato, en forma de palabras audibles, pero un sueño claro o una visión puede ser una respuesta directa de Dios a tu oración. 2. Canciones que llegan a tu corazón. Dios también habla a través de la música. Hay canciones cristianas, himnos o melodías que tocan el corazón en momentos específicos. La música tiene el poder de calar profundamente en el alma y abrir nuestra mente a la verdad. Si en medio de tu oración o búsqueda de respuesta, una canción cristiana se te viene a la mente o la escuchas en la radio, es probable que sea una señal de que Dios te está hablando. En muchas ocasiones, Dios ha utilizado canciones para traer consuelo, dirección y sobre todo paz. A veces, la letra de una canción cristiana puede hablar directamente a tu situación y brindarte la claridad que necesitas. No subestimes la importancia de esas canciones que tocas en tu teléfono o que llegan de manera inesperada en tu camino. Son pequeñas señales de que Dios está trabajando en tu vida. 3. Personas que te contactan sin razón. La gente también es un medio a través del cual Dios puede responder. Puede ser que, sin previo aviso, alguien te contacte con una palabra de aliento, un consejo o una invitación que parece ser una respuesta directa a lo que has estado pidiendo en oración. A veces nos encontramos con personas que llegan a nuestra vida de manera inesperada y dicen lo que necesitamos escuchar en ese momento. Este tipo de encuentros no son casualidades. Dios puede usar a otras personas para darte una palabra de sabiduría o dirección. Si te encuentras con alguien que te ofrece justo lo que has estado buscando o te da una respuesta clara a tu oración, es una señal de que Dios ya está trabajando en tu favor. Las conexiones divinas no ocurren por accidente y cada encuentro tiene un propósito bajo la soberanía de Dios. La importancia de escribir tus temores. En Isaías 65:24, Dios nos recuerda que antes de clamar, Él ya ha respondido. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos entregado verdaderamente nuestras cargas y temores a Dios? Una práctica poderosa es escribir nuestros miedos y preocupaciones y luego entregarlos a Dios de una manera simbólica. Escribe tu mayor temor, luego quémalo como holocausto. Salmos 51:17. Escribir lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos angustia, y luego dejarlo en las manos de Dios, es un acto de fe. Pero el paso siguiente, el de quemarlo como un holocausto, simboliza la total rendición de esos temores y la voluntad de dejar que Dios obre en nuestra vida. Cuando quemamos lo que hemos escrito, estamos declarando que ya no cargamos esos temores, sino que confiamos plenamente en la voluntad de Dios. Estamos entregando a Él nuestras preocupaciones, sabiendo que Él es capaz de llevar nuestras cargas mucho mejor que nosotros. Este acto de fe también libera nuestro espíritu de la ansiedad y la incertidumbre. Cuando liberamos nuestros miedos, creencias limitantes y dudas, damos espacio a que la paz de Dios inunde nuestro corazón y mente. Una oración de entrega y confianza. La clave en todo este proceso es confiar en que Dios ya está trabajando. No importa cómo se manifieste su respuesta, lo importante es que confiamos en su soberanía y en su perfecta voluntad. Él es el que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos y su respuesta siempre será la mejor, aunque no siempre sea la que esperamos. Hoy te animo a que sigas este paso de fe. Escribe tu mayor temor,
lo que te preocupa y luego entrégaselo a Dios. Hazlo con el corazón dispuesto a recibir su respuesta, sabiendo que Él está obrando aún antes de que tú clames. La fe es creer que aunque no veamos la respuesta de inmediato, Dios ya ha comenzado a mover las piezas en el cielo y en la tierra para traer esa respuesta. No te desanimes y no te detengas. Dios no tarda en responder. Él está trabajando a tu favor. Él es fiel. Si hoy sientes que tu oración ha sido escuchada y ves una de estas señales, un sueño revelador, una canción que te habla o una persona que llega en el momento justo, alégrate y da gracias a Dios. Él ya ha comenzado a responder. Cierra tus ojos y ora así. Señor, gracias porque antes de clamar, tú ya has comenzado a responder. Te entrego todos mis temores, mis dudas y mis cargas. Confío en que tú estás obrando en mi vida, incluso cuando no puedo verlo. Ayúdame a reconocer las señales de tu respuesta y dame la fe para esperar con paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si llegaste hasta aquí, Dios acaba de registrar tu nombre en el libro de los valientes. Has llegado hasta aquí. En un mundo lleno de distracciones, obstáculos y desánimos, tu perseverancia ha sido una señal clara de que algo grande está sucediendo en tu vida. Hoy no es un día cualquiera. Dios ha registrado tu nombre en el libro de los valientes. ¿Sabes? Lo que esto significa no es casualidad que estés viendo este video. El hecho de que hayas aguantado hasta el final, escuchando cada palabra con el corazón dispuesto, es un testimonio de tu fe y determinación. En un mundo donde muchos se rinden fácilmente, tú has decidido seguir adelante. Y eso, en el reino de Dios, no pasa desapercibido. El libro de los valientes. El libro de los valientes es una metáfora poderosa que aparece en la Escritura, representando a aquellos que han decidido caminar en obediencia a Dios, aun cuando la vida les presenta desafíos y dificultades. Es un libro que registra a aquellos que, aunque enfrentaron pruebas difíciles, no se dieron por vencidos. Al contrario, decidieron mantenerse firmes y confiados en la fidelidad de Dios. En Apocalipsis 3:5 encontramos una referencia al libro de la vida, un lugar donde Dios registra a los que le pertenecen. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto no solo habla de la salvación, sino también de la perseverancia en la fe. Al continuar caminando en obediencia y fe, tu nombre también es registrado como un testimonio de valentía. Pero, ¿cómo se convierte uno en un valiente en los ojos de Dios? La respuesta está en cómo respondemos a los desafíos y las pruebas. En este momento, muchos se sienten tentados a rendirse. El cansancio, la frustración y la desesperanza pueden nublar la visión de los propósitos divinos. Pero en tu caso, has decidido seguir adelante, a pesar de todo. Esto es lo que Dios ve y honra, un pacto sellado con fe. Al comentar "mi fe renace", no solo estás reconociendo tu victoria en este momento, sino que estás sellando un pacto con Dios. Este pacto es un compromiso divino en el que Dios promete estar contigo, fortalecerte y guiarte a través de cualquier tormenta. La fe que hoy renace en tu corazón será la que te llevará a nuevos niveles de victoria. Este no es un pacto de palabras vacías, es un pacto de acción. Cuando Abraham creyó en la promesa de Dios, su fe fue contada como justicia. Romanos 4:3. De igual manera, tu fe, al ser expresada y sellada en este momento, será contada por Dios como un testimonio de tu confianza en Él. Este es el principio de un nuevo capítulo en tu vida. La importancia de compartir. Es importante recordar que tu fe no es solo para ti.
Dios te ha colocado en un camino de transformación para que puedas ser luz para otros. El acto de compartir este video con alguien en crisis es un reflejo de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Hay personas a tu alrededor que están al borde de la desesperación, esperando una señal, una palabra, algo que les dé esperanza. Al compartir lo que has recibido, no solo bendices tu vida, sino que también ofreces una puerta de salida para aquellos que están atrapados en la oscuridad. La Biblia nos recuerda que el que refresca a otros, él también será refrescado. Proverbios 11:25. Esta es una ley espiritual que nunca falla. Cuando extiendes tu mano a otros, Dios extiende la suya para bendecirte. No subestimes el poder de tu testimonio. Al compartir con alguien en crisis, puedes ser el cable a tierra que lo salva, el rayo de luz que ilumina su camino hacia la esperanza. La importancia del silencio. Es fácil hablar cuando estamos rodeados de ruido, pero a veces es en el silencio donde se realizan los cambios más profundos. En los momentos de quietud, Dios se mueve poderosamente. Si no cierras aún este video, si decides quedarte un minuto en silencio, Dios tendrá la oportunidad de hablar y sanar. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías se encuentra con Dios en un lugar de desesperación. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silencio apacible, donde Dios le habló. A veces, en nuestra vida, estamos tan ocupados buscando respuestas en medio de los ruidos de la vida que no dejamos espacio para que Dios se manifieste en el silencio. Este es el momento de rendirnos y escuchar, de permitir que el Espíritu Santo toque las áreas profundas de nuestro ser que necesitan sanación. Las heridas antiguas, los recuerdos que nos han lastimado, los resentimientos que aún arrastramos, todo eso puede ser sanado si nos detenemos y damos espacio a la voz de Dios. Un llamado a la acción. Renace en fe. Hoy es un día de renacimiento para ti. Al haber llegado hasta aquí, Dios está haciendo una obra profunda en tu vida. La fe que renace en ti es una fe inquebrantable, una fe que te lleva a enfrentar cada desafío con la confianza de que Dios está contigo. Él ha visto tu lucha, ha escuchado tu clamor y está a punto de obrar un milagro en tu vida. Recuerda, el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar del miedo. Dios te ha llamado y tu valentía no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Hoy, al decir mi fe renace, estás declarando que a pesar de las dificultades, confías en el plan de Dios para tu vida. Te has registrado como un valiente en el libro de los que no se rinden. Te animo a que sigas adelante con esta fe renovada. Enfrenta cada día con la certeza de que Dios no te ha dejado ni te dejará. Él es tu fuerza y tu salvación, y todo lo que estás viviendo tiene un propósito en su plan eterno.